Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Prepara tu corazón para recibir la santa palabra de Dios. Estará llena de consejos prácticos para tu vida diaria. Así que escucha con atención y aplica el consejo que Dios tiene para ti hoy. Bendiciones. Jesús. Muy bien, buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Voy a hacer un esfuerzo para verlos. Muchas gracias, gracias. Qué bendición poder verlos. Hace unos buenos años, recuerdo más o menos el 2005, hacía cuenta que son 17 años, ustedes, que el señor John Maxwell definió un proyecto de 1 millón de líderes. ¿Era 1 millón, Minor, o 1,000? Era 1 millón, ¿verdad? Y fuimos con el señor Minor Manríquez, que ustedes lo conocen ampliamente, ya hace 17 años de eso, Minor. Fuimos a la capacitación que se dio, donde nos dieron material para que pudiéramos capacitar 30 líderes. Nos dieron los 30 libros. ¿Sabe usted que hicimos nuestra cola con Minor y allí compré esta Biblia, de la gran colección de Biblia que tengo? Dice la Biblia de liderazgo de John Maxwell, con nota de John Maxwell. De hecho, este proyecto lo generó John Maxwell. Y bueno, íbamos a hacerlo y me puse a pensar, bueno, los líderes que yo tengo a mi cargo no necesitan capacitación adicional. Vea, Carlitos, había tanta capacitación que se daba. Desayuno todos los sábados para capacitarlos, los martes de capacitación. Entonces tomé una decisión. Dije, voy a tomar 30 adolescentes entre 13 y 15 años para capacitarlos. Entonces yo entré con ellos y dije, necesito que pidan permiso a su casa para que podamos empezar un curso de capacitación de cuando terminaban sus clases de la 1 en adelante, requisito que sean cristianos. Total que cuando sentí me llegó un montón. Y yo decía, no, él no es evangélico. Con sus compañeros bien decían, yo soy evangélico. Bueno, tuve que sacarle fotocopias a otros libros, pero hay algo que me impresionó. Usted sabe que soy oro. Y cuando hablo, corre mi esposa, se vuelve la espalda, pero está lejos. Hay algo que me impresionó de ellos. Y preparando esta plática, Dios me lo puso en el corazón para que se los compartiera. Estaban todos los jóvenes, señoritas, de 13 a 15 años, y le digo a 2 de ellas, ustedes se encargan de la alabanza. Y ver dirigir patojos cristianos, alabanza es impresionante, ustedes, y a mí me dejó impresionado. Cuando llegaron ese día, fuimos a abrir unas pizzas, se sentaron ellos en el suelo, pues todos en el suelo, y empezó la alabanza. Nunca yo había escuchado esta alabanza. A veces uno se sienta o hace un círculo de alabanzas, pero yo nunca la había oído. Pero no es el hecho de oírla, sino que es el hecho de la actitud de ellos. Yo viendo el montón de muchachitos, 13, 14, 15 años, primero básico, segundo básico y tercero básico, llevaron
empezó la alabanza, le digo, bueno, ¿quién va a dirigir la alabanza? Yo le había designado 3 jovencitas que la llevaran y las 3 pasaron al frente. Cuando sentí, llevaban guitarras y llevaron su piano. Dentro del grupo alguien sabía tocar piano. Y esta fue la primera alabanza que cantaron, pero me impresionó verlas llorar, tiradas en el suelo. ¡Qué corazón que mostraban de amar a Dios y de adorarle! Yo durante varios años dejé esta alabanza como lema y todas las reuniones la cantamos en el colegio. Yo quiero pedirles que la oigan, que vean su letra. Vamos a ver una parte. Me robaste el corazón. Espero que Dios se lo haya robado a usted también. Te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón. Amado mío, estás en los colores, las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Esta es una canción preciosa, gracias por ponérnosla. Pero lo impresionante es ver la forma que la cantaron. Yo creo que el corazón de Dios se puso así de grande ustedes. De ver a un grupo de jovencitos, de jovencitas, con un corazón de adoradores. Empezando con las 3 jovencitas de 14 años y 2 de 13 años que se pararon enfrente de sus compañeros. Ya David vivió algo de eso cuando llevó una prédica inicial, 20 y pico de jóvenes que se convirtieron a Jesús y un montón de patojos que lloraron. Y cuando estaba empezando a preparar esta plática, vino a mi mente esa experiencia de hace 25 años, pensando en el corazón de adoradores que nacía de un corazón de muchachitos jóvenes. Dice Hechos 13:22, quitado se referían a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón,
quien hará todo lo que yo quiero. David, de hecho, un personaje muy conocido, muy conocido. Tal vez de los más conocidos en la Biblia. ¿Quién no ha oído hablar de David? Cuando preguntamos qué pasaje usted sabe de memoria, seguro que sabe más de un salmo. Y conoce muchas de las facetas de David, ¿eh? De su vida. Y Dios le habló a Samuel y le dijo, anda a la casa y yo te indicaré quién va a ser ungido rey de Israel. Pero me llama la atención este primer detalle que quisiera que quedara en la mente de ustedes. 1 Samuel 16 dice, entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y dijo, este está grande y hermoso, este va a ser. Vino papá y empezó a presentar a sus hijos desde el más grande, y Samuel lo vio y dijo, este tiene cara de rey. Dijo Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor, pero le dijo a Samuel, no. Y vea, oiga esto por favor. Dios le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo ya lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, dijo Dios, pero yo me fijo en el corazón del hombre. ¿Qué le parece? Dios le dijo a Samuel, el hombre se fija en la apariencia. Pero yo me fijo en el corazón. Y por eso yo vinculaba la actitud de estos jovencitos cuando Dios habló a David y dijo, este hombre es acorde a mi corazón. ¿Cómo está nuestro corazón hoy con el Señor? ¿Cómo está nuestro corazón con el Señor? ¿Qué tan adoradores somos para Dios? Se quedó toda la historia. Pero recordemos esto, dijo Dios, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Cuando usted piensa en David, ¿qué imagen le viene? Es muy conocido. En la escuela dominical seguro que se habla de David. Seguro que usted lo ha escuchado. Y recordaba cuando tuve la oportunidad de estar frente a un lienzo del entierro del conde de Orgaz. Yo iba con un intérprete de arte y empezó a explicarnos ese cuadro pintado, bueno, por el Greco, que nació en el 1550, ¿verdad? Y se miraba a toda la gente y el ataúd, y arriba se miraba a Abraham, se miraba a Moisés y se miraba también a David con su arpa. Muy conocidos. Pero ese hombre David, que Dios lo miraba y fue tal vez el único, por lo menos que yo conozco, que Dios se ha expresado así de él. Fue un hijo, poco apreciado por su papá. Cuando llegó Samuel
sabía que uno de los hijos iba a ser ungido como rey. El papá trajo a todos y le dijo, ¿es él? No, no es él. Otro, no, no es él. Otro, no, no es él. Y trajo a los grandes y hermosos hijos. Fue cuando Dios le dijo a Samuel, ustedes ven la apariencia, pero yo veo el corazón y ninguno de ellos es. Samuel le dice al papá, ¿tienes otro hijo? Ah, sí, dijo, por allá en el campo está David. Cuando Samuel habló con el papá y le trajera a sus hijos, el papá no pensó en David. Entonces dijo Samuel, no podemos continuar hasta que no lo traigan. Y entonces el papá mandó a traerlo, que estaba pastoreando las ovejas, y lo trajo. Y Dios dijo, Él es el escogido, Él es el ungido. ¿Sabe usted que David pasó muchas facetas difíciles? ¿Sabía usted que cuando él danzaba, su esposa se burlaba y se reía de él? David, un alabante, y cuando él se dice que estaba él alabando a Dios, alabando al Señor, y él empezó a danzar, salió a una ventana a su esposa y empezó a burlarse y a reírse de él. Qué difícil para un esposo que su esposa se burle y se ríe de lo que está haciendo. ¿Cómo se sentiría en el corazón de David? Bueno, ya David como rey salió, vio al río aquella mujer y cayó en adulterio con Betsabé y le dijo, tráiganla. Y miren la mente de David. Tráiganla, su esposo andaba en la guerra y la hizo su mujer. Cuando David se enteró que ella había quedado embarazada, mandó a llamar al esposo y le dijo, anda, te hemos traído para que pases unas noches con tu esposa. Pensaría David así, si él duerme con su esposa va a pensar que es su hijo. Sorpresa es que Urías, su esposo, se quedó durmiendo en la puerta del palacio y David le dijo, ¿por qué te quedaste aquí? Dijo, no puedo yo ir a mi casa a descansar cuando el ejército está peleando. David mandó a llamar al comandante y le dijo, póngame a Urías en la primera fila para que sean los primeros que maten, y efectivamente David mandó a matar a Urías. ¿Sabe usted que David ofendió a Dios con su pecado y fue severamente castigado por Dios? El primer hijo de David con Betsabé falleció y la espada de Dios no se apartó de la casa de David y Dios tuvo el castigo de David a través de sus hijos. La vida de David fue difícil, ese hombre acorde al corazón de Dios. Pero ¿sabe usted? Después que David cayó en adulterio, tuvo un profundo arrepentimiento. Y David escribió el Salmo 51, expresando a Dios su profundo dolor de haberlo ofendido. Y dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra por favor Dios mis rebeliones. Fue una oración, un clamor que nació de lo más profundo del alma y del corazón de David. Dice, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconozco, Dios, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David pecó, falló, pero se arrepintió, reconoció su falta y ese detalle
generó que Dios dijera, es un hombre acorde a mi corazón. Falló, reconoció, y la Biblia dice, el que peca, pide perdón y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. ¿Qué implica eso? No es solamente pedir, fallé, pequé, pido perdón, Señor, perdóname y sigo las mismas. La Biblia dice, el que peca, pide perdón, se arrepiente y cambia de actitud, alcanzará la misericordia de Dios. Y David pecó, clamó a Dios, pidió misericordia a Dios y cambió su actitud. Y alcanzó la misericordia de Dios. ¿Sabe usted que después de esa experiencia de David, que David se sintió perdonado, que David se sintió amado por Dios? Entonces David se sentó y escribió posteriormente el Salmo 1. Ese salmo a mí me gusta, y pienso que a muchos de ustedes les gusta. Bienaventurado el varón, alguien que me ayude, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentados, porque Jehová está su, y en ella medita de día y de. Es un salmo precioso, porque él ya tenía la experiencia de haberle fallado a Dios. Ya tenía la experiencia de haber sido perdonado por Dios. Ya tenía la experiencia de haber alcanzado la misericordia de Dios. Entonces David agarra su pluma y dice 3 veces feliz. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malos. Que no sigue el consejo de los malos, ni se sienta en la silla de escarnecedores. ¿Qué implica eso? No es sentarse en la misma silla del pecador, es no seguir su ejemplo, no hacer lo que la persona que no ama a Dios hace. El pastor decía aquí hace un ratito, yo no tengo ningún amigo que no sea cristiano. ¿Por qué me va a invitar? Si usted se reúne con personas no cristianas, ¿a qué lo va a invitar? Él decía hacer atrocidades, decía el pastor, como el huracán Julia. Si quiere saber cómo está Julia, no vea noticias, no oiga comentarios. Métase a Google y váyase a National Hurricane Center de Miami y le hagan toda la información real. Ya se viene para el Pacífico y no pasa de tormenta en el Pacífico, y frente a Guatemala se va a disolver, según la información del National Hurricane Center de Miami. Solamente la puntita de El Salvador va a tener lluvia de tormenta, y eso será mañana o pasado. Va a haber lluvia, de hecho, en Guatemala por eso. Muy bien. Bueno, es un pequeño comercial. Te lo digo porque yo estudié en el National Hurricane Center de Miami. Yo fui a estudiar el Centro Nacional de Huracanes de Miami y creo que soy el único en Guatemala que tuve esa experiencia. Bueno, Salmo 1, David lo escribió después de haber recibido la disciplina severa de Dios. Después de haber recibido la disciplina severa de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, vea qué promesa tan especial, todo lo que hace prosperará. Yo desde hace años de niño, cuando leía este salmo, teníamos un terrenito pequeño a la orilla de un río ahí en mi pueblo, San Jerónimo, y nosotros hacíamos la veguita, era solo lleno de frutales, y cuando llegábamos, bananos y una serie de cosas allí. Estaba a la orilla del río y siempre se me venía a la mente la veguita. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Esta es la promesa de Dios para sus hijos.
Por eso el escritor dice, Hechos 13:22, David, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo, dijo Dios, lo que yo quiero. Qué bonito que Dios dijera eso mismo, ¿verdad? He hallado a mi siervo y mi hijo David, hombre, varón conforme a mi corazón, y hará todo lo que yo quiero. Qué excelente, ¿verdad? David pecó, reconoció su pecado, se arrepintió, pidió perdón y cambió de actitud y alcanzó la misericordia de Dios. Usted quiere alcanzar la misericordia de Dios, siga el ejemplo de David. Eso dice Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta y cambia de actitud alcanzará misericordia. ¿Y sabe usted que después de esa experiencia, David escribió el salmo más conocido? ¿Cuál cree usted que es el salmo más conocido, David? ¿El salmo? Okay, hay dos salmos, ¿verdad? El salmo 91 por ahí y el salmo 23. ¿Lo repetimos juntos? ¿Qué dicen mis alumnos de la escuela? A ver, dice la Biblia que no fuere como niño no va a entrar al reino de los cielos. Así que vamos a ser niños ahorita un ratito. Dice, Salmo 23, Jehová, nada me falta. A ver, paremos, póngase de pie. Recuérdese, dice, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estoy yo. Hace años dimos una capacitación a líderes y pastores, estoy hablando de hace unos 20 y pico de años, y a mí me tocó un tema de imágenes mentales, y yo decía, imagínense, cierre sus ojos e imagínense. Y un día usted en la iglesia, imagínense, cierre sus ojos e imagínense al Señor caminando, porque Él dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y aquí habemos más 2 o 3, o sea que el Señor Jesús está en medio de nosotros. Entonces digámoselos, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, y aunque ande por él, no temeré. Me infundirán aliento, ahí nomás. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gracias, sentémonos. Ok. David conocía el cuidado constante que había tenido Dios con él como su pastor. Y David era un pastor. Por eso decía el tema, David el pastor. ¿Sabe usted que cuando nosotros pensamos en esa época, los rebaños y el pastor, siempre los imaginamos como que fuera Guatemala, un lugar verde, con mucha agua, el pastor sentado con su sándwich, su Coca-Cola, ¿verdad? Viendo a las ovejitas. Pero Guatemala ha sido bendecida grandemente que otros países no lo tienen. ¿Sabe usted que me llamó la atención? Que tuve que ir yo a ver aspectos del aeropuerto a Finlandia y nosotros nos daban de almuerzo en un lugar especial en Finlandia con la encargada de asuntos de la fábrica Vaisala. Y cuando almorzábamos nos decía, mire, ¿y esto qué es? Pues eso se llama cilantro, ¿va? ¿Y esto qué es? Pues eso se llama... Ellos no conocían nada, porque dice que ahí no se da nada. Decíamos, nosotros lo único que vemos aquí son las flores del árbol de manzana, es lo único que conocemos. Supuestamente en el norte de Finlandia está el taller de Santa Claus, ¿no? El polo norte de Europa, pero Guatemala es bendecida, entonces a veces como que no dimensionamos los lugares desérticos.
¿Y sabe usted qué? En el trasfondo del Salmo 23, David sabía perfectamente la función de pastor, porque él fue pastor. Y en esa escritura de ese salmo, David, en el transcurso del tiempo, como que se exalta el nombre de Jesús. Y en Juan 10:11, Juan escribe: yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso no lo sabemos. Hechos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, de hecho que derramó el Señor Jesús. 1 Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, porque vosotros erais, eso implica que fue pasado, como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, creo que ya vamos a empezar a llegar al centro del mensaje de esta mañana. Cuando David escribió el Salmo 23, se escribió en el desierto de Judea. No era un lugar que hubiera plantas. ¿Conocían ellos dónde estaba el agua? Dentro del desierto, pero el desierto de Judea era un desierto básicamente de rocas, de piedras. Lugares en los cuales la temperatura superaba los 40 grados centígrados. ¿Sabe usted que yo hace años hice un estudio de todo el país, de 100 años de temperatura de todo el país, y encontré que el lugar más cálido de Guatemala es el Estor, por el tipo de suelo que tienen y por los minerales que el Estor tiene. Nosotros pensamos en Zacapa como muy caliente, pero es más cálido el Estor. 40 grados para arriba la temperatura. No hay planta que pueda subsistir sin agua y con esa temperatura, pero dicen los escritores que en medio de dos rocas, en la mañana por el rocío del agua, cuando allí empezaban a nacer pequeñas plantitas, y venían los pastores, metían la mano antes de que el sol llegara a esas plantas y las matara, y arrancaba el montón de plantitas, y eso le daba de comer a las ovejas. Y luego las llevaba a donde estaban los manantiales de agua para que ellas pudieran beber agua. Era un trabajo difícil. Allí en esas ranuras podían ellos tomar. ¿Por qué razón? Porque la tierra fértil era utilizada para la agricultura. Básicamente ese pueblo era agrícola y ganadero. Tierra fértil para los agricultores y el desierto para las ovejas y los pastores. Muy bien. El pastor, en este caso David, iba adelante. Las ovejas lo seguían. El buen pastor tiene la visión de sus ovejas. Va adelante, buscando alimento entre las rocas, ¿sí?, para ellas. Mateo 11:28 dice: venid a mí, a nuestro buen pastor, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En aquella época el pastor llevaba las ovejas a lugares para que puedan descansar, les daba su alimento, poco alimento a las ovejas. Por eso escribió David, y empezó escribiendo: Jehová es mi pastor, y nada
me faltará. Cuando estábamos en Tikal Futura en las mesas, yo le decía a mi mesa, mire usted, si por lo menos creyéramos esto. Hay un conocimiento intelectual y un conocimiento que llega al corazón de la gente, que se hace rema en nosotros. Jehová es mi pastor y nada me faltará, dijo David. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mire, hemos estado en crisis 2 años. Muchas personas se quedaron sin trabajo. Muchas familias salieron al interior de la República porque ya no pudieron estar acá. Pero dice, no hay justo desamparado, ni que mendigue pan. Y la promesa de Dios es que no va a faltar ni alimento, ni vestimenta, ni techo en nuestras casas. Y seguro que usted nunca se ha quedado sin comer. ¿Porque usted es bueno? No. Porque es la promesa de Dios para usted y su familia. Jehová es mi pastor, dijo David, y nada me faltará. Dios es nuestra completa provisión. No es usted. Dios es nuestra completa provisión y Él va adelante buscando cómo Él nos va a proveer para nuestras necesidades, una hierba fresca para nuestra provisión, porque Dios es nuestro proveedor. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré nada, porque tú andarás conmigo. ¿Sabe usted que incluso dije yo, se los voy a traer, pero de hecho pensé que el tiempo no me iba a dar? Hace 2 años, al grupo de lunes que tenemos de oración, una profetisa, Marta, de Chicago, que se conecta con nosotros, es una profetisa conocida. Y sabe usted que alguien de esta iglesia, un profeta reconocido internacionalmente, Vinicio, en Chicago, él le profetizó a ella que Dios le había designado como una profeta. Dice Marta que ella lo oyó a Vinicio, por eso tenía gran respeto por Vinicio, un aprecio especial para toda la familia y para Vinicio. Y luego vino otro profeta creo que era de Asia, y le dijo las mismas palabras. Y entonces ella empezó a trabajar en eso. Y hace 2 años nos trajo una profecía. Yo la tengo todavía allí en un cuadro en la sala de mi casa. Y yo la leo. Y la leo y la leo. Y es el Isaías 54. Isaías 54, léalo y tómelo para usted. Isaías 54. Yo agarré 4 o 5 versículos y ahí dice que ninguna arma forjada contra usted va a prevalecer porque Dios se encargará de él. Y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, el pastor llevaba una vara en la mano. Algunos dicen que era una vara bastante gruesa, un palo grueso. Algunos dicen, para que se formen una idea, piensen en un bate de béisbol. Y le servía para proteger a las ovejas. Cuando se acercaba un lobo o algo, el pastor agarraba el bate y lo bateaba, ¿verdad? O el palo y lo paleaba. Era protección. ¿Cuántas veces Dios nos ha guardado? ¿Cuántas veces Dios nos ha protegido sin que nosotros lo sepamos?
¿Cuántas veces Dios nos ha cambiado planes porque ha sido lo mejor para nosotros? Tu vara y tu cayado. La vara era para la protección de las ovejas. Pero dicen que cuando una oveja no obedecía, ¿sabe para qué servía la vara? El pastor agarraba la vara y le daba su primer toque a la oveja, para que la oveja obedeciera. Si hay algo que a usted de repente lo incomoda, de repente es Dios que agarró la vara y le dio un toque. Yo le digo a veces a los muchachos, Dios nos dio la parte de atrás para dos cosas, para sentarnos y para que recibamos vara. El padre que ama a su hijo, dice la Escritura. Repita conmigo, padre que ama a su hijo. A ver, más fuerte para los que no lo saben. Padre que ama a su hijo, dice la Biblia, con vara lo corrige. Yo le decía una vez a un grupo de jóvenes que yo estaba trabajando con ellos, cuando su papá venga y agarre la vara y le dé el primero, voltéese y dígale, gracias papá, dame otro más fuerte. Y su papá lo agarra y le da el segundo y le dice, gracias papá, porque el papá lo está amando. La Biblia dice, y Dios no se equivoca, padre que ama a su hijo, con vara lo corrige. ¿Y qué hacía el pastor? Cuando una ovejita se empezaba a portar mal, agarraba la varita y el primero, así medio suavecito. Cuando mis hijos entraron a estudiar, firmábamos nosotros en el colegio un acta donde se les permitía la vara. Y de repente llegaba y decía, su hijo el día de hoy fue disciplinado con una o dos varazos por tal y tal motivo. Cuando llegaba a la casa, la función de papá era sentarlo y darle la misma porción al hijo. Y recuerdo cuando una de mis dos hijas, que no sé quién de las dos es, le tocó a ella, llegó y yo estaba en la sala sentado y se puso a llorar y me dijo, papá, mira, me enseñó la agenda donde decía su hija fue corregida. Entonces yo me sonreí y le dijo, mamita, ya sabe, voy a traerme la vara. Y ahí estaba la vara, todos teníamos una vara, me la llevaron, póngase en posición. Y yo lloraba, antes se puso y le di dos, la abracé y la empecé yo a ministrar, diciéndole el por qué razón se le estaba corrigiendo. No era hacerle daño, no, que era una corrección. Cuando una oveja iba todo el rebaño y se empezaba a portar mal, venía el pastor, el primer toque. Cuando nosotros dábamos vara a nuestros hijos, decía que le duela, que tampoco para acribillarlo, ¿verdad? Pero sí que lo sienta. Y la oveja empezaba y se iba recto. Cuando la misma oveja repetía, venía el pastor y le daba una más duro. Ay, se agarraba su varita y ¡pagán! Y la oveja seguía. Y cuando la oveja insistía, el cayado, la parte superior, la curva del cayado, servía cuando alguien se iba, podía jalarla o traerla más cerca, pero también servía para quebrarle una pata. Y venía la ovejita y había un movimiento que los pastores hacían que le lastimaba la patita, ya no podía caminar. Y el pastor entonces, como estaba la figura allí, que le voy a pedir favor que me la pongan, ahí está, el pastor agarraba la oveja, se la ponía y empezaba él a sobarle su piecito, a su pie lastimado, para recuperarla y restaurarle y demostrarle el amor que el pastor le tenía a su oveja. ¿Cómo está usted hoy? ¿Será que eventualmente Dios ha tenido que agarrar una vara y darnos un toquecito?
¿O uno más fuerte? ¿O será que alguno de nosotros ha sido tan fuerte que Dios nos ha tenido que quebrar una patita? ¿Y por qué le quebraba la patita? Porque si no se la quebraba, la oveja se iba a un barranco y se moría. Se mataba. Pero esta corrección, David la sabía, porque lo había vivido. Dios lo corrigió 1 y 2 veces y David insistió. Y Dios le quebró la patita a David. Y David sufrió profundamente en su hogar. En su hogar. Pero luego David se vio perdonado y se sintió amado por su pastor. Y por eso David pudo escribir: Jehová mi pastor y nada me faltará. Póngase de pie, por favor. Siéntase usted ahorita como esa oveja en los brazos de su pastor. Crea usted que Dios tiene cuidado sobre usted y sobre su familia. Crea usted que si hay un cambio en algo es porque Dios permitió el cambio, porque probablemente algo iba a ir mal con usted. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Si usted tiene necesidad de algo, es el momento de que usted venga a la presencia del Señor. Dice: acerquémonos, dice Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. ¿Necesita usted la ayuda de Dios en algo? Es el momento de que usted venga y usted se lo pida. Imagínese usted que el Señor Jesús está aquí. Él dice: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy allí. Y por eso yo personalmente creo. Yo soy bien creyente de ustedes y Dios lo sabe. Aquí, déjeme ver si lo puedo sacar. Usted aquí puede ver años de tenerlo. Fui a una actividad de una iglesia, llegó un profeta y dijo: Dios quiere repartir llaves. Y pida usted las llaves que Dios quiere. Yo pasé al frente y dije: Dios, yo quiero 2 llaves. Quiero la llave de protección y la llave de bendición para el negocio. Esto lo estoy hablando desde 5 o 6 años. Yo fui, compré una cadena y compré 2 llaves. Y siempre que yo me veo mis llaves, digo: gracias Dios, porque tú me diste una llave de protección y me diste una llave de prosperidad para mi negocio. Así que si usted necesita hoy algo de Dios, Jehová mi pastor y nada me faltará, pase al frente. Si usted quiere, pase al frente. Si usted piensa que no, pues que es eso, ahí donde está. Si usted piensa que en este momentito está bien en todo, pero si usted cree que Dios le puede ayudar y que la mano de misericordia de Dios puede llegar con usted, Dios aquí, el Señor Jesús le está esperando. Si usted está pasando algo y piensa que Dios en algún momento lo está corrigiendo por algo, pase al frente y dígale: Señor, aquí estoy. Señor, gracias porque la corrección de Dios es bendición para nosotros. La corrección de Dios es bendición para nosotros. Y creemos y confesamos que Jehová es mi pastor, pasa minor, y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y recuerde, su vara y su cayado le infundirán aliento. ¿Y qué significaba aliento? En el hebreo original, aliento significaba ayuda, confort, seguridad. Si este mensaje fue de bendición para tu vida,
y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt o bien puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.